señor senador. En uso de la palabra se concede a la senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas para presentar voto particular hasta por 5 minutos. Adelante, senadora. Gracias, presidente. Le solicito me conceda el tiempo reglamentario que se contempla en el artículo 76, fracción tercera, para la presentación de voto particular. Adelante, senadora. Gracias nuevamente, compañeras y compañeros senadores. Nuestro país tiene un grave problema de inseguridad, de violencia y de impunidad. Y en las elecciones de 2018, la ciudadanía dio un fuerte y claro mandato de atender con celeridad y eficacia este problema, que en los últimos años ha robado la tranquilidad a millones de mexicanos. Haciendo eco de ese mensaje de las urnas, los poderes legislativo y ejecutivo nos dimos a la tarea de encontrar una solución para contribuir a regenerar la tranquilidad de nuestra población, amenazada por el crimen organizado en todas las regiones del país, y poder relevar a las Fuerzas Armadas en la loable tarea de proteger a las familias mexicanas. El gobierno democráticamente electo hizo una propuesta. Se abrió el diálogo entre el gobierno, la mayoría parlamentaria en el Senado y las oposiciones, y se construyeron acuerdos con la voluntad de todas las partes. ¿Qué acordamos? No sobra repetirlo porque parece que lo han olvidado. Una institución policial civil cuya fundación se haría con la transferencia del personal de la Policía Militar y la Policía Naval para que su voluntad de servicio a México se diera en la Guardia Nacional. También acordamos que a la par del desarrollo de la Guardia Nacional se fortalecerían las capacidades policiales de los estados y municipios. Sin embargo, la realidad es que hemos caminado en la dirección contraria. En los hechos hemos observado en estos años la construcción de un cuerpo militar, porque el reclutamiento de sus integrantes es con criterios militares. Las plazas que ocupan se encuentran en la Secretaría de la Defensa y en la Secretaría de la Marina, y la operación en el territorio nacional obedece a la determinación de la Sedena. Además, se abandonó la construcción de las policías locales cuando el 90% de los delitos que se denuncian corresponden al ámbito de las faltas administrativas y penales previstos en las legislaciones locales. Emular, aun cuando se cuide la forma, la manera en que la colegisladora suele aprobar las iniciativas de reforma prioritarias del Ejecutivo sin la suficiente discusión y sin un análisis profundo, no es la forma de servir a la sociedad desde el Poder Legislativo. Tampoco lo es ignorar las voces críticas de los proyectos o hacer como que no existen. Compañeros de la mayoría pueden no creer en mis palabras, pero supongo que sí creen en las de los miles de ciudadanos que desde las redes sociales o aquí afuera de los muros del Senado se han manifestado con un mensaje claro y contundente. La militarización no es la respuesta. Lo digo claramente, aprobar este dictamen es un error y sé que la mayoría de ustedes lo sabe. Lo que el dictamen muestra es una voluntad inequívoca de cancelar la posibilidad de contar con un cuerpo de seguridad civil de alcance nacional que sea fuerte y confiable. Tengo 3 razones principales para no acompañar este dictamen. Una es la falta de calidad en el procedimiento, otra es la violación a la Constitución y una última es sobre la construcción del Estado. Primero, el procedimiento que se ha seguido en la aprobación de este dictamen ha dejado mucho que desear. No solo por priorizar la rapidez del proceso sobre su calidad, sino porque la falta de diálogo, debate e información han sido cuando menos escandalosas. ¿Cómo es posible que en 2019 se haya invitado a expertos, juristas y hasta representantes de organizaciones internacionales a dar su opinión sobre el tema y ahora esa posibilidad quedó eliminada en una votación económica de las Comisiones Unidas? ¿Cómo es posible que no se haya solicitado mínimamente la asistencia a la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana para que nos explicara la instrumentación de la reforma o para aclarar la evidente contradicción jurídica entre una Guardia Nacional que está adscrita a la Secretaría de Seguridad, pero controlada por la Secretaría de la Defensa?
¿Cómo es posible que la reforma constitucional de 2019 haya tomado semanas de reuniones y acuerdos, pero esta haya sido cosa de solo unas horas? Si la falta de calidad en el procedimiento obedece ya sea a presiones externas o a la decisión de mostrar su verdadero parecer sobre este tema, la verdad deben decirlo de frente a la ciudadanía. La segunda razón tiene que ver con la constitucionalidad, o más bien la inconstitucionalidad. No nos engañemos ni engañemos a la ciudadanía. Estas reformas transgreden el texto constitucional y avalan la muy preocupante actitud de siempre colocar la voluntad partidista por encima de la ley y la Constitución. Y esto lo sabemos porque en 2019 en este Senado, con estos mismos senadores y senadoras, aprobamos la reforma a la ley fundamental que daba pie a una Guardia Nacional Civil claramente adscrita y controlada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Una Guardia Nacional cuyos elementos no respondan ni a la jerarquía ni al mando militar y cuyos recursos queden en manos estrictamente civiles. Aprobar este dictamen sería, además, desdecirse de los acuerdos políticos de 2019 para nada menos participar en un fraude a la Constitución. En tercer lugar, es necesario rechazar este dictamen porque no va a ser útil para construir una república pacificada, con seguridad para la ciudadanía y en la que se respeten y garanticen sus derechos. Reconozco que por lustros y ante el cambio de la dinámica de la delincuencia y el papel que corresponde a las Fuerzas Armadas en un Estado democrático, las instituciones públicas de la Federación no hicimos lo suficiente por construir ni un sistema de seguridad pública eficiente que protegiera a la ciudadanía, ni para construir unas Fuerzas Armadas acordes con el México democrático y abierto del siglo XXI. Durante años, las diferentes políticas de seguridad apostaron por desviar cada vez más a las Fuerzas Armadas de sus tareas constitucionales y convertirlas en responsables de suplir la ausencia de las instituciones policiales que debimos haber construido. Pero en este sexenio se ha llegado a un punto extremo, en el que se pretende que las tareas de seguridad pública, que las tareas policiales sean responsabilidad del Ejército mexicano. Y que quede bien claro, las Fuerzas Armadas gozan de una confianza total cuando se trata de sus tareas constitucionales y cuando de manera extraordinaria apoyan a la población en situaciones vulnerables. En lo que no se puede confiar es en la tentación de otorgarles tareas para las cuales no están preparadas, solo porque se continúa dilatando o de plano se desiste en el trabajo de profesionalizar a la administración civil. Los exhorto a reconocer que el rumbo actualmente trazado para las Fuerzas Armadas no corresponde a un Estado democrático de derecho, más bien corresponde a otros sistemas políticos de corte más autoritario que observamos en otras partes. Lo reitero, discutamos no solo cómo mejorar el sistema de seguridad pública, sino qué papel corresponde hoy a las Fuerzas Armadas a partir de su raíz nacionalista, de su compromiso histórico con la Constitución y su defensa y la voluntad popular de que México se conduzca siempre en forma pacífica y sin violencia en sus relaciones con el mundo. En lugar de plantear parches, que no reformas, a lo que no ha funcionado, discutamos el fondo a partir de un diagnóstico objetivo y las soluciones factibles. Este dictamen no nos va a llevar a mejores resultados en la estrategia de seguridad porque no hay un uniforme mágico que pueda crear policías profesionales simplemente por cambiarle de ropa a quienes portan un uniforme militar. La evidencia es muy clara: desplegar militares indiscriminadamente para realizar tareas para las cuales no han sido formados no es mejor que desplegar cuerpos policíacos debilitados, cuando mucho es igual de ineficaz para reducir la violencia, la criminalidad y la impunidad. Y tan solo doy un dato: en 2020 tuvimos que enfrentar la tragedia de más de 35,000 homicidios dolosos en el país y la Guardia Nacional solo pudo presentar ante la Autoridad de Procuración de Justicia a 6 presuntos responsables. No disminuyeron los homicidios, no disminuyó la violencia y no disminuyó la impunidad, porque el trabajo policial es especializado y las instituciones policiales no se improvisan, se forman y se desarrollan acorde con criterios propios durante mucho tiempo.
Y tienen razón quienes hoy en las calles y en las redes se manifiestan contra el dictamen. La seguridad pública no es ganar una guerra, es construir una cultura de paz. Por lo cual, una discusión más adecuada para tratar el tema de la violencia no pasa por militarizar a la Guardia Nacional, sino por evaluar los resultados del orden legal actual, el de la Guardia Nacional civil, sus proyecciones de futuro y pensar juntos las opciones para mejorarlos. Compañeras y compañeros, ¿en qué fortalece la Guardia Nacional? Que el mando operativo y administrativo esté en una dependencia distinta a la que tiene la función de seguridad pública. Es posible que la Secretaría de Seguridad tenga esa función, pero no tenga los agentes ni el equipamiento para cumplirla. Para que algo sea civil debe estar controlada, integrada por civiles, no por militares. Y si algo es civil, el manejo de sus recursos materiales y humanos debe llevarse a cabo por mandos civiles, no militares. En otras palabras, para que los agentes e integrantes de la Guardia sean civiles, como marca la Constitución, sus jefes deben ser civiles y el dictamen les impone jefes militares. Sostener lo contrario, que la Guardia puede ser civil y militar al mismo tiempo, es una falacia, una contradicción y un burdo intento de simulación. Compañeras, compañeros, nos comprometimos aquí a poner todo nuestro empeño para enfrentar los graves problemas que tiene México, entre ellos el de la seguridad. Apostamos por una Guardia Nacional civil y hoy ustedes, con su mayoría, van a aprobar totalmente lo contrario. Nos comprometimos también a fortalecer el Ejército de la República, no a formalizar la República del Ejército. Ojalá honren su compromiso y su responsabilidad. Ojalá haya espacio para el diálogo y la visión de Estado, pero sobre todo, ojalá haya espacio para la rectificación. Recuerden que es de sabios cambiar de opinión. Muchas gracias.